Mi esposa embarazada se volvió adicta al gimnasio y casi destruye nuestro matrimonio. Nunca imaginé que algo como el gimnasio podría convertirse en el epicentro del colapso de mi matrimonio. Siempre pensé que las parejas se rompen por mentiras, infidelidades o falta de amor. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que las grietas también pueden venir disfrazadas de buenas intenciones, como una nueva rutina. Me llamo Daniel. Tengo 33 años, y hasta hace unos meses, estaba seguro de estar viviendo el mejor momento de mi vida. Mi esposa, Valeria, estaba embarazada de nuestro primer hijo. Era algo que los dos habíamos deseado desde hacía años. Nos habíamos conocido en la universidad, ella estudiaba psicología, yo ingeniería, y desde entonces habíamos sido inseparables. Durante los primeros meses del embarazo, Valeria estaba radiante. Lloraba con los comerciales, se reía de cosas absurdas, se acurrucaba conmigo por las noches. Cocinábamos juntos, hablábamos del futuro, pintábamos la habitación del bebé con una emoción casi infantil. Todo cambió de pronto. Recuerdo el día exacto. Fue un sábado. Habíamos ido al control prenatal, y el doctor sugirió que Valeria hiciera ejercicio moderado para mantenerse activa. Nada extremo, solo caminatas, yoga tal vez. Pero algo en ella hizo clic. Creo que necesito algo más fuerte, me dijo esa noche, mientras buscaba en su celular gimnasios cercanos. Algo que me saque de la rutina. Estoy harta de estar en casa todo el día. ¿Fuerte? ¿Cómo qué? Pregunté, algo sorprendido. No sé, algo con pesas, cardio intenso, máquinas. ¿Con 7 meses de embarazo? Me miró como si no entendiera por qué dudaba. No me voy a romper, Daniel. Estoy embarazada, no enferma. Y así empezó. Primero eran sesiones suaves, 3 veces por semana. Luego, 5. Después, 2 veces al día. Pasaba más tiempo en el gimnasio que conmigo. Se hizo amiga de un entrenador personal llamado Marcela, una mujer musculosa, motivadora, con frases como no pain, no gain, tatuadas en el alma. Marcela dice que puedo tener un embarazo fuerte, incluso tonificado. ¿Sabías que hay mujeres que hacen triatlones embarazadas? ¿Y tú quieres hacer eso? Quiero sentirme viva. No supe cómo responder. ¿Por qué quién era yo para cortarle las alas? ¿Pero era eso lo que estaba haciendo? ¿O solo quería que regresara a casa a las 6 de la tarde, como antes, para ver películas en el sofá y discutir nombres para el bebé? Las noches comenzaron a ser silenciosas. Ella llegaba tarde, cansada, con una proteína en la mano y el celular vibrando con notificaciones del grupo Mamás Fit. Yo la esperaba con la cena lista, pero rara vez tenía hambre. Y yo, me sentía solo. No sabía si era egoísmo o tristeza. A veces me odiaba por desear que fuera menos activa, por pensar que su bienestar físico se estaba llevando nuestro vínculo emocional por delante. Recuerdo una noche en particular. Estaba lloviendo. Había cocinado su pasta favorita, y preparé una pequeña sorpresa, unos zapatitos blancos diminutos, con una nota que decía falta poco para conocerte, mamá. Esperé 2 horas. Cuando entró por la puerta, ni me miró. Estaba empapada en sudor, radiante, vibrante, pero no por mí. Por su logro del día, había levantado 60 kilos en sentadillas con ayuda de Marcela. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando los zapatitos. Una tontería. Quería que tuviéramos una noche juntos. Ay, Dani, estoy agotada. ¿Podemos mañana? Mañana. Siempre mañana. Me fui a dormir solo, con los zapatitos guardados en el cajón de la cómoda. Esa noche supe que algo se estaba rompiendo, aunque no tenía las palabras para decirlo. Me quedé viendo el techo, preguntándome si exageraba, si era yo el que no sabía adaptarse. ¿No se suponía que el amor consistía en apoyar los sueños del otro? ¿Pero qué pasa cuando esos sueños te dejan afuera? La tensión se volvió un inquilino más en nuestra casa. Invisible, pero presente en cada habitación. A veces creía escucharla suspirar cuando pasábamos uno al lado del otro sin tocarnos, sin mirarnos. Lo que antes era conexión, ahora era rutina disfrazada de estabilidad. Valeria comenzó a hablar un nuevo idioma. Uno lleno de macros, repeticiones, cargas y porcentajes de grasa corporal.
Nuestro bebé pasó de ser el centro de cada conversación a una especie de segundo plano que solo se mencionaba si estaba relacionado con el rendimiento físico. Marcela dice que mientras más activa esté, más fácil será el parto. Y mientras más lejos estés, más difícil es esto para mí, murmuré una vez, casi sin querer. Ella parpadeó. No estoy seguro de si lo escuchó o si eligió ignorarlo. A veces me daba la impresión de que yo era solo el hombre que le puso el bebé en el vientre, no el compañero que alguna vez se reía con ella en pijama, viendo series y comiendo helado directo del envase. La gota que rebalsó el vaso llegó una tarde de domingo. Habíamos planeado salir a caminar por el parque. Era mi intento de reconectar, de recordarnos por qué estábamos juntos. Pero a la hora acordada, Valeria no estaba. Llamé. Nada. Escribí. Doble check, pero sin respuesta. Cuando volvió a casa, era de noche. Su ropa estaba seca, limpia, como si recién saliera del gimnasio. ¿Dónde estabas? ¿No te lo dije? Marcela me invitó a un retiro express con otras embarazadas activas. Fuimos a un centro de entrenamiento en la montaña. Fue increíble. Me dejaste plantado. Daniel, fue algo de último minuto. Además, no te vendría mal empezar a activarte tú también. Estás sedentario. ¿Sedentario? Me reí. Pero fue una risa amarga. No dolida. Despreciativa. ¿Y eso qué tiene que ver con que me ignores? No te ignoro. Solo tengo nuevos hábitos. ¿Por qué todo tiene que ser un drama contigo? ¿Un drama? Me cancela sin avisar, pasas más tiempo con Marcela que conmigo, y cuando te lo digo, ¿soy yo el del drama? Es que sí. Sí lo eres. Eres el que no se adapta. El que quiere que todo siga como antes, como si yo no tuviera derecho a cambiar. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque si abría la boca, temía que dijera algo que no podría arreglar. ¿Sabes qué? Le dije finalmente. Me voy a duchar. Me encerré en el baño. Me senté en la tapa del inodoro, vestido, y me quedé mirando el azulejo roto cerca del lavabo. Ahí fue cuando me invadió una pregunta que dolía más que cualquier discusión. ¿Y si ya no me ama? Pero no era odio lo que sentía en ella. Era desconexión. Como si hubiera caído en un hechizo, uno que le hacía ver el mundo de otra manera. Una donde yo ya no encajaba. Una semana después, hice algo que no me enorgullece. Tuve el impulso de revisar su celular. Esperé a que se durmiera, cosa que antes era fácil, ahora, tomaba suplementos y vitaminas que le daban energía hasta la madrugada. Cuando finalmente cayó rendida, agarré su teléfono, sabiendo que traicionaba una confianza que aún no estaba del todo rota. La conversación con Marcela estaba fijada en la parte superior. Deslicé hacia arriba. Primero, consejos de ejercicio. Luego, frases motivacionales. Y después. A veces siento que con vos puedo hablar de todo lo que no me permite ser yo en casa. No te preocupes, nena. Yo te entiendo. Este tipo de hombres necesitan control. Pero el cuerpo es tuyo. La libertad también. Y una foto. Una selfie en el espejo del gimnasio. Valeria, con ropa deportiva ajustada, haciendo una pose que nunca había hecho para mí. Brillando de una forma distinta. Seductora, poderosa, provocadora. Mi corazón se detuvo por un momento. No era una prueba de infidelidad. No había besos, ni te quieros. Pero sí había una intimidad. Una complicidad. Una entrega emocional que me excluía por completo. Me dolió. Mucho. Pero aún así, no la desperté. No la confronté. Cerré el celular, lo dejé en su mesa de noche y me fui a dormir al sofá. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba en la sala de partos, esperando con ansiedad ver nacer a nuestra hija. Pero cuando la enfermera la trajo, Valeria no estaba. Y la bebé tampoco tenía mi cara. Me desperté con el pecho apretado, el estómago revuelto y la cabeza llena de ideas que nunca había querido pensar. Al día siguiente, cuando me miré al espejo, vi a un hombre cansado, con ojeras y miedo. Y supe que, si no hablábamos pronto, la próxima vez no sería un sueño.
Hay silencios que se sienten como gritos. Silencios que duelen más que cualquier palabra lanzada con rabia. Desde aquella noche en que revisé su celular, todo cambió entre nosotros, aunque ni ella ni yo dijimos nada. Era como si supiéramos que el hilo que sostenía lo nuestro estaba tenso al límite, y cualquiera de los dos podía romperlo con una sola frase. Las mañanas se volvieron mecánicas. Nos saludábamos con un buenos días tibio, casi automático. Yo preparaba el desayuno, dejaba el jugo sobre la mesa, y ella salía antes de probarlo. Mejor sin azúcar la próxima, me dijo un día, mientras se ajustaba las muñequeras frente al espejo de la entrada. No tiene azúcar, respondí sin mirarla. Entonces ponle menos fruta. Quise decirle que no estaba cocinando para un cliente, sino para la mujer que amo. Pero no lo hice. Me guardé las palabras como quien esconde una herida para que no le echen sal. Esa tarde, llegué temprano a casa. No podía concentrarme en el trabajo. Me pasé todo el día pensando en ella, en nosotros, en el futuro incierto que se estaba formando delante de mí. Abrí la laptop, pero no escribí ni una línea de código. Solo miraba la foto de la ecografía que había puesto de fondo de pantalla semanas atrás. Cuando escuché la puerta abrirse, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizá hoy sí hablaríamos. Quizá hoy me diría lo siento. Quizá hoy me abrazaría sin que se lo pidiera. Pero no. Entró hablando por teléfono. Reía. Tenía ese brillo en los ojos que tanto me gustaba, pero no era por mí. Sí, Marcela, sí. Me encantó la rutina de hoy. No, no me dolieron las lumbares. Y soltó una risa ligera, feliz. De hecho, me siento más fuerte que nunca. Me quedé allí, sentado en el sofá, sintiéndome como un mueble más. Ni siquiera me miró al pasar por la sala. Fue a la cocina, agarró una botella de agua, y subió las escaleras sin interrumpir la llamada. Me levanté, caminé hasta la escalera y la vi sentada en la cama, estirando las piernas mientras seguía hablando. Pensé en interrumpirla. Gritarle. Decirle que estaba aquí, que aún existía. Que seguía siendo su esposo. El padre de esa niña que crecía en su vientre. Que la amaba, aunque cada día me costaba más recordar cómo se sentía ser amado por ella. Pero no lo hice. En lugar de eso, salí de casa. Sin rumbo fijo. Solo quería respirar algo que no oliera a proteína en polvo o desodorante deportivo. Caminé por calles que solíamos recorrer juntos. Pasé por el café donde solíamos ir los sábados por la tarde. La mesera me reconoció y me saludó con una sonrisa triste. ¿Hoy solo?, preguntó con delicadeza. Asentí. Me senté en la misma mesa de siempre, y por primera vez en semanas, me permití llorar. Las lágrimas no eran dramáticas ni escandalosas. Eran lentas, silenciosas. Como todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Cuando volví a casa, ya era tarde. Ella dormía. Respiraba con suavidad, una mano sobre su vientre redondo. Me senté a su lado en la cama y la miré. Era hermosa. Incluso con la distancia, incluso con el resentimiento, seguía siendo la mujer con la que soñé envejecer. Acaricié su mano y susurré. ¿Dónde te perdí? No hubo respuesta. Solo el silencio. Ese silencio que lo decía todo. El lunes por la mañana me levanté con una decisión: teníamos que hablar. No más insinuaciones, no más esperar a que ella notara lo que estaba mal. El matrimonio se construye a base de presencia, no de suposiciones. Pero el destino, como de costumbre, tenía otros planes. Desayuné solo otra vez. Dejé el café servido en su taza favorita, la que tenía un dibujo torpe de una niña que decía mamá en progreso, regalo de una de sus amigas. No lo tocó. Cuando bajó, ya iba vestida para entrenar. Calzas negras, top gris, la panza redonda visible pero contenida con una faja deportiva. Se veía radiante, fuerte, pero tan lejos de mí como una estrella. Valeria, ¿podemos hablar? ¿Ahora? Sí. Es importante. Rodó los ojos, pero se sentó. No en la silla junto a mí, sino en el extremo opuesto de la mesa. Te escucho. Me aclaré la garganta. Sentía que cualquier palabra podía quebrarse a mitad del aire. Yo sé que has cambiado.
Que estás viviendo una etapa nueva y que el ejercicio te hace sentir bien. Y eso está bien. De verdad. Pero me siento excluido. Ella ladeó la cabeza, como si no entendiera. ¿Excluido? Siento que estás más conectada con tu rutina que conmigo. Me ignoras, cambias planes sin avisar, y apenas hablamos si no es de comida, ejercicio o Marcela. No somos nosotros. No como antes. Suspiró. Largo. Cansada. Daniel, estoy creciendo. Literalmente. Hay una vida dentro de mí. Necesito sentirme fuerte, segura. Y sí, tal vez esté un poco obsesionada, pero no es por ego. Es por miedo. Esa confesión me descolocó. ¿Miedo? Sí. Miedo de perderme. Miedo de que la maternidad me borre. ¿Sabes cuántas mujeres se quedan atrapadas en la casa, con el bebé, sin tiempo, sin energía, sin identidad? Yo no quiero ser solo mamá. Quiero ser Valeria. La mujer que también existe fuera de este embarazo. Me quedé mudo. Por primera vez en semanas, sentía que me hablaba desde el corazón. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde quedo yo en todo eso? No lo sé, respondió, y esa fue la peor parte. No dijo conmigo o a mi lado. Solo. No lo sé. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo esa frase. Vacía. Dolorosa. Como una puerta entreabierta que nadie se atrevía a cruzar. Se levantó, tomó sus llaves y se fue sin mirar atrás. Ese día no trabajé. No pude. Me senté en el sofá y vi fotos viejas, de nuestro primer viaje, de nuestra boda, del día que pintamos la habitación de la bebé con risas y salpicaduras de pintura en el pelo. Me pregunté si todo eso estaba a punto de convertirse en pasado. Esa noche volvió más tarde que nunca. No pregunté dónde había estado. Tampoco me lo dijo. Subió, se duchó y se acostó. Yo me quedé en la sala, otra vez. Y allí, en la oscuridad, comprendí algo, la conversación que necesitábamos tener no era solo sobre el gimnasio. Era sobre nosotros. Sobre nuestras ausencias. Sobre las heridas que crecían en silencio. Pero ella ya no estaba lista para hablar. Y tal vez, yo tampoco. El miércoles amaneció con nubes. De esas pesadas, inmóviles, que parecen quedarse flotando justo encima de uno. El clima parecía una réplica de mi estado de ánimo, gris, denso, imposible de ignorar. Valeria ya no desayunaba en casa. A veces ni dormía en la cama conmigo. Decía que le incomodaba, que el colchón le hacía doler la espalda, y se instalaba en el sofá con una manta. Pero yo sabía que no era eso. Era ella alejándose, paso a paso, sin mirar atrás. Ese día fui a trabajar con el alma en modo automático. Mis compañeros notaron mi rostro apagado, pero nadie preguntó nada. La gente rara vez lo hace. Hay un miedo inherente a las emociones reales. Preferimos no saber, no tocar lo que duele, no acercarnos demasiado a lo incómodo. Cuando llegué a casa, encontré el bolso del gimnasio en la puerta. Y a ella, llorando en silencio en el baño. Me quedé quieto. La puerta estaba entreabierta, y la vi sentada en la tapa del inodoro, con la toalla en el regazo, la cabeza gacha, los hombros temblando apenas. No hacía ruido. Como si llorar en silencio le hiciera menos débil. Menos real. ¿Valeria? Dije con suavidad. Ella se sobresaltó. Se secó los ojos con rapidez, como si eso borrara lo que vi. No es nada, susurró. ¿Te pasó algo? Negó con la cabeza. No me miró. Solo estoy cansada. Me acerqué. Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos. Te extraño, le dije. No sé en qué momento nos perdimos, pero te juro que estoy aquí. Todavía. Esperando. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero no dijo nada. Me soltó las manos y se levantó, dándome la espalda. Voy a acostarme, murmuró. Valeria, por favor. Y fue ahí cuando grité sin voz. Cuando quise decirle todo lo que me carcomía por dentro, todo lo que me estaba destruyendo, que ya no sentía que tenía una esposa, sino una compañera de alquiler.
Que el embarazo, en vez de unirnos, parecía habernos arrancado de raíz, que me estaba muriendo en vida. Pero mi garganta no emitió sonido. Solo la vi alejarse. Y supe que algo profundo había cambiado. No era solo el gimnasio. Era ella. Era yo. Éramos nosotros. Y el abismo entre los dos crecía como una grieta que ningún abrazo parecía poder cerrar. La cuna blanca que armamos juntos seguía en la esquina de la habitación, intacta, perfecta. Pero ahora, cada vez que la miraba, no podía evitar ver una grieta invisible cruzándola de lado a lado. No era una falla en la madera. Era una falla en nosotros. Era simbólica. Como todo lo que estábamos evitando ver. Esa semana, Valeria empezó a dormir todas las noches en el sofá. Le dejaba una manta, una almohada, incluso un vaso de agua en la mesa ratona. Quería cuidarla, pero sin invadir. Ella ya no aceptaba mis abrazos. Tampoco mis palabras. Una noche, me senté frente a la cuna con una taza de té en la mano. Acaricié el borde. Recordé la tarde en que fuimos a comprarla. Cómo se rió cuando me frustré tratando de montar una de las patas. Cómo me abrazó por la espalda y me susurró, ya somos una familia, Dani. ¿Dónde quedó eso? El silencio de la casa era brutal. No el silencio del descanso, sino ese otro, el incómodo, el que grita en las paredes y en los huecos de la cama vacía. El que te hace preguntarte si alguien todavía te ama. Bajé las escaleras. Ella estaba despierta, mirando su celular. Tenía los ojos hinchados. Se acomodaba la barriga como si le pesara más por dentro que por fuera. ¿Querés subir a la cama? Le ofrecí. Cambié las sábanas hoy. Puse esas que te gustan, las que tienen flores lilas. Estoy bien acá. Valeria, esto no puede seguir así. Levantó la mirada. ¿Así como? Separados. Conviviendo como dos extraños. Mirándonos con culpa. Ignorando lo que pasa. No es justo para vos. Ni para mí. Y mucho menos para ella, dije, mirando su vientre. Se quedó en silencio. Y por fin habló. Tenés razón. Un estremecimiento me recorrió. No por la frase. Sino por la forma en que la dijo, sin emoción. Como si ya lo hubiera aceptado por dentro, pero no supiera cómo ponerlo en palabras. ¿Qué estamos haciendo, Dani? No lo sé. Yo, estoy perdida. No me reconozco. Este embarazo me cambió por dentro y por fuera. Siento que no soy la mujer que eras feliz de tener. Siento que si no me aferro a algo, me voy a romper. No te rompes por llorar. Te rompes por callarte. Ella bajó la mirada. ¿Todavía me amas? Con todo lo que me queda, dije sin pensar. ¿Y si yo ya no soy suficiente? ¿Por qué dirías algo así? Porque me estoy convirtiendo en otra persona. Y no sé si vos querés a esa nueva versión. Me acerqué. Me senté junto a ella. Toqué su vientre con delicadeza. Amo todo de vos. Incluso tus cambios. Pero necesito que estés conmigo, no delante mío. No escapando. No poniéndome en pausa mientras corres hacia algo que no puedo alcanzar. Ella cerró los ojos. Sus labios temblaron. No sé si puedo volver a ser la mujer que era. No quiero que seas la que eras. Quiero que seas vos. Con tus dudas, con tus miedos, con tus músculos, con tus cansancios. Pero mía. Nuestra. Y ahí, por primera vez en semanas, lloró en mis brazos. La grieta en la cuna seguía ahí. Pero al menos esa noche, la empezamos a ver juntos. Durante los días que siguieron, hubo un acuerdo tácito entre nosotros. No era un perdón completo ni una vuelta repentina a los abrazos de antes, pero sí una tregua. Como si después de tantas batallas silenciosas, ambos hubiéramos bajado las armas para ver qué quedaba en pie. Valeria volvió a subir a la cama, aunque dormíamos dándonos la espalda. Yo seguía preparándole el desayuno, aunque muchas veces se lo dejaba servido sin decir una palabra. Ella seguía yendo al gimnasio, pero al menos ahora volvía antes de la cena, o me enviaba un mensaje diciendo que estaba bien. No eran gestos espectaculares, pero en medio del caos, eran pequeños puentes sobre el abismo. Una noche, decidimos salir a caminar.
fue idea de ella. Quiero estirar las piernas, dijo, ya con la panza marcada bajo una camiseta ajustada. La acompañé en silencio. Caminamos por el parque donde solíamos correr juntos. Pasamos frente a la fuente donde nos besamos la tarde que le dije que quería formar una familia con ella. Pero esta vez no hubo besos. Solo pasos sincronizados y una conversación que tardó en llegar. No me sentía bonita, Dani, confesó, deteniéndose frente a un banco de madera. Me sentía hinchada, torpe, fuera de control. El gimnasio fue lo único que me devolvió algo de poder. Y ese poder se volvió una prisión. Asintió. Yo sabía que me estaba alejando de vos. Pero no podía parar. Era como si entrenar, controlar cada músculo, me salvara de no gritar. ¿Y de mí? ¿Yo también te hacía sentir fuera de control? No. Vos me hacías sentir vista. Y eso dolía. Porque yo no me quería ver a mí misma. Nos sentamos. Sus manos sobre la panza. Las mías temblorosas, necesitadas. ¿Podemos escribir nuevas reglas? Le pregunté. No para ser los de antes. Para ser mejores. Para ser ahora. ¿Qué tipo de reglas? Regla 1. Hablar cuando algo duela. Aunque no sepamos cómo. Regla 2. No huir al otro lado de la casa para evitar al otro. Regla 3. Elegirnos. Cada día. Aunque estemos rotos, cansados o inseguros. Ella me miró. Por primera vez en semanas, con una sonrisa real. Pequeña, frágil, pero auténtica. Regla 4. Abrazarnos después de cada pelea. Aunque no se haya resuelto nada. Regla 5. Cuidar a esta nena juntos, sin olvidarnos de que primero fuimos nosotros. Tomé su mano. Entonces, ¿empezamos de nuevo? Valeria me apretó los dedos. Su voz salió bajita, pero clara. Sí, Dani. Empecemos de nuevo. El calendario parecía haberse acelerado. Una semana después de nuestra caminata y las nuevas reglas, las cosas comenzaron a sentirse distintas. No perfectas, ni cercanas a como eran antes, pero al menos más reales. Más honestas. Valeria había reducido sus horas en el gimnasio. No porque yo se lo pidiera, sino porque empezó a escuchar su cuerpo. También empezó a leer libros sobre maternidad, a hacer listas de nombres, a preguntarme cosas, a compartir otra vez. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Parte de su mundo. Una noche, mientras le leía en voz alta uno de esos artículos que dan más miedo que tranquilidad, sobre pañales de tela, cólicos y horarios de sueño, Valeria se echó a reír. Una risa limpia, contagiosa. ¿Qué? Pregunté sonriendo. Nada, solo que hacía mucho no nos reíamos juntos. Me hacía falta. A mí también, le dije. Puse una mano sobre su panza. La bebé se movió justo entonces, como si supiera que hablábamos de ella. Tiene tus pies, dijo Valeria. ¿Y tu carácter? Dios nos libre, rió. Nos miramos, y por un momento, el mundo se sintió en calma. Pero la calma no duró mucho. 2 noches después, a las 3 de la madrugada, Valeria me despertó sacudiéndome el hombro. Dani, creo que rompí bolsa. Me senté de un salto. ¿Qué? Ya. Pero faltan 2 semanas. Decile eso a mi útero, gruñó, doblándose un poco por una contracción. Corrí por las llaves, la mochila de la clínica, el abrigo, olvidé los documentos y volví a buscarlos. Mientras ella respiraba en el asiento del auto, yo temblaba como un adolescente frente a su primer beso. En el hospital, todo fue vertiginoso. Monitores, enfermeras, luces blancas. Valeria se aferró a mi mano con una fuerza brutal. No me sueltes. Gritó. No lo haré. Nunca. La vi transpirar, gritar, llorar. Vi en ella una fuerza que me aplastó el corazón de orgullo. Y en medio del caos, me di cuenta de algo. Durante todo este tiempo, mientras creía que ella se alejaba por capricho, en realidad estaba tratando de sobrevivir a su propio miedo, a su propia transformación. A las 7:38 de la mañana, nuestra hija lloró por primera vez. Y nosotros también. Nos abrazamos con un temblor distinto. Uno que decía,
sobrevivimos. Uno que, aunque lleno de cansancio, trajo algo más fuerte que el miedo, esperanza. Volver a casa con una recién nacida fue como llegar a un mundo nuevo donde ninguna regla antigua aplicaba. Todo era más lento, más ruidoso, más tierno, más intenso. Las noches dejaron de ser noches y los días se convirtieron en bloques difusos de pañales, tomas y bostezos. Valeria y yo intentábamos seguir nuestras reglas. Algunas funcionaban, otras no. Pero lo más importante, lo intentábamos. ¿Le cambias vos el pañal esta vez? Me preguntó Valeria a las 3 de la madrugada, con los ojos entrecerrados. Claro. Pero prométeme que mañana me vas a dejar dormir una siesta. Te lo firmo con sangre si querés, bromeó, recostándose en la almohada. Había días donde nos reíamos como antes. Y otros en los que la tensión colgaba como una cuerda floja entre los dos. Pero ya no huíamos. Aprendimos a hablar, aunque fuera incómodo. Una tarde, mientras nuestra hija dormía en el Moisés y yo ordenaba ropa diminuta, Valeria se acercó por detrás. Gracias por no rendirte, me dijo. Me giré. Yo estuve a punto de hacerlo, vale. No soy un santo. Pero volviste a buscarme. Me enfrentaste. Y me mostraste el espejo. Te odié en ese momento. Pero lo necesitaba. La abracé. Ya no era una caricia pasional, sino algo más profundo. Un abrazo de dos personas que habían caminado juntas por el borde del abismo y habían regresado. Quiero volver al gimnasio, me dijo al oído. Pero esta vez, con equilibrio. Una vez por semana. Solo para mí. No para escapar. Para reconectarme. Te voy a cuidar. Y vos cuídame a mí también, ¿sí? Siempre. Con el tiempo, las cicatrices se fueron haciendo parte de nuestra piel. Algunas dolían todavía. Otras se sentían como recordatorios útiles. El gimnasio dejó de ser un enemigo. Nuestros silencios dejaron de ser armas. Y la casa, poco a poco, volvió a llenarse de risas, de canciones de cuna, de complicidades. Una mañana, mientras tomábamos café y la bebé jugaba en su manta, Valeria me miró. ¿Te das cuenta de que ya casi no hablamos del gimnasio? Ni de lo mal que estuvimos. Eso es bueno, ¿no? Sí. Porque estamos creando algo nuevo. Con raíces más profundas. Sonreí. Y con ojeras más marcadas. Ambos reímos. Nuestra hija balbuceó como si celebrara con nosotros. Era el primer paso de muchos. Y esta vez, los dábamos juntos. Era un martes cualquiera, pero para mí, ese día lo sentí como un hito. Había pasado mucho tiempo desde que Valeria y yo decidimos escribir nuevas reglas para nuestro matrimonio. Había sido un proceso largo y doloroso, sí, pero al mismo tiempo transformador. La maternidad nos había cambiado a los dos, nos había hecho más fuertes, más vulnerables y, sobre todo, más presentes el uno para el otro. Era temprano, como siempre, cuando me encontré con la sorpresa que nunca imaginé. La bebé ya había aprendido a hacer sonidos más complejos. Sus ojos brillaban con esa curiosidad que solo los niños pequeños tienen, y sus pequeñas manos exploraban todo a su alrededor con una mezcla de fascinación y torpeza. Valeria y yo estábamos en la cocina, como siempre, preparando el desayuno. Ella con cara de sueño, yo con una taza de café en la mano, como si eso fuera a resolver todos los problemas de la vida. La bebé estaba en su silla de comer, observándonos. De repente, escuché un sonido. Un sonido que no había escuchado antes y que no esperaba que sucediera tan pronto. La bebé, mirándome fijamente, dijo claramente: «Papá». El café casi me cae al suelo. Me quedé congelado. No era una palabra cualquiera, no era un mamá arrugado, ni un balbuceo cualquiera. Era papá. Mi nombre, en su pequeña y perfecta voz. Miré a Valeria. Ella también me miraba, con los ojos abiertos de par en par, la expresión entre la sorpresa y la emoción. Era como si nos hubiera alcanzado un rayo de luz. Un rayo que nos recordaba que, aunque habíamos pasado por muchas tormentas, ahora teníamos algo que realmente valía la pena. Me acerqué a la bebé, mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Lo dijiste?, le pregunté, como si ella pudiera comprender la magnitud de sus palabras.
Volvió a mirarme, sonriendo, y repitió: papá. Lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Eran lágrimas de felicidad pura, de amor incondicional, de esa sensación de que todo lo que había pasado en nuestra vida, todos los altibajos, habían llevado a este momento. Valeria se acercó, me abrazó con una sonrisa que era tan grande como la mía. Lo hizo, Dani. Lo dijo. Lo que sentí en ese instante fue indescriptible. No era solo una palabra, era una confirmación de todo lo que habíamos vivido, luchado y superado. Era el símbolo de que habíamos creado algo sólido, algo hermoso, algo que valía la pena. Me agaché frente a la silla de la bebé, tomé sus pequeñas manos y dije: papá está aquí, mi amor. Siempre. Valeria, a mi lado, susurró en mi oído: esto es solo el comienzo. En los días siguientes, la bebé siguió llamándome papá, una y otra vez. Cada vez que lo decía, mi corazón daba un salto. No podía evitar sonreír. Era un recordatorio constante de la bendición que teníamos, de lo afortunados que éramos, de lo lejos que habíamos llegado. Pero también me recordó lo que habíamos perdido, lo que habíamos arriesgado y lo que ahora teníamos que proteger a toda costa. Porque ser papá no era solo una palabra. Era una responsabilidad, un compromiso. Y ahora que lo había escuchado de sus labios, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mientras miraba a mi hija crecer, con cada pequeño paso que daba, con cada sonrisa que me regalaba, supe que, aunque el camino no siempre sería fácil, estábamos en esto juntos. Como familia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había sucedido, todo el dolor, las lágrimas, las luchas, habían valido la pena. Porque al final del día, lo que realmente importaba era que estábamos juntos. Los tres. Como un equipo. Como una familia. Valeria se me acercó mientras veía a la bebé gatear por la sala. ¿Te das cuenta?, me dijo. Lo logramos. La miré y asentí. No hacía falta decir más. Sabíamos que el camino seguiría siendo desafiante. Sabíamos que seguiríamos enfrentando momentos difíciles. Pero también sabíamos que lo más importante de todo era que, finalmente, habíamos encontrado un equilibrio, una forma de ser nosotros mismos, como pareja, como padres, como familia. Y con ese pensamiento, sentí que todo había valido la pena. Porque, al final, todo lo que realmente importa es lo que construimos juntos.